Gladiadores es el tema de hoy. Atención, aquellos que deseen meterse a gladiadores. Nerón mandó a erigir su propio circo en la orilla derecha del Tíber, en los jardines de Agripina, allí por donde hoy están San Pedro y las columnas de Bernini. Esta obra era de menores dimensiones que el Circo Máximo, que estaba por ahí cerca también. Y se levantó porque el Circo Máximo solo servía para las carreras de carros. El Circo Máximo era un hipódromo y tenía la gran capacidad, probablemente 200.000 espectadores. Pero no servía para las luchas y para pelear con las fieras y para que las fieras ingirieran a las personas, porque tal como sucede con los hipódromos, tenía una gran extensión para permitir que los carros dieran vueltas una y otra vez, y no tenían la forma de una arena, que fue clásica en los circos posteriores. El Coliseo que hoy conocemos todavía no estaba construido, porque me parece que lo construyó Vespasiano. Pero bueno, este estadio permitía que se celebraran los combates de gladiadores, que era el entretenimiento predilecto en la antigua Roma. No es posible reconstruir con exactitud ese edificio porque al final lo utilizaron como cantera, como sucedió con casi todos los edificios de la antigua Roma, y ya medio se olvidaron dónde lo habían puesto, ¿no? Hoy no quedan ni los cimientos. Casi todo se usó como material de construcción para las diversas ampliaciones de la iglesia de San Pedro. Desde los días de la República, en Roma, los criminales no eran ejecutados. Esto digo como antecedente del oficio del gladiador. Los criminales no eran ejecutados, sino condenados a luchar con las fieras o con los gladiadores. Si lograban sobrevivir, obtenían su libertad. Si morían, como si se tratara de una ordalía, se consideraba un justo castigo. Los antecesores de Nerón, desde ya terminada la República, los emperadores anteriores a Nerón, Claudio y Calígula, auspiciaron, en realidad Calígula y Claudio, ¿no?, auspiciaron las luchas. Cuentan que Calígula hizo arrojar a la arena a un espectador que había concurrido a los juegos ataviado con un manto demasiado distinguido de púrpura que atraía todas las miradas. Entonces a Calígula le dio bronca y lo arrojó a la arena para que peleara con los gladiadores, y aquel petimetre, aquel lechuguino, encontró una muerte miserable. Ese Próculo, que era hijo de un oficial y un famoso galán, también se ganó los celos de Calígula. Fue expulsado de la tribuna y debió primero pelear con un gladiador tracio, los más clásicos, ¿no?, y luego con un griego que estaba provisto de muchísimas armas. Después venció a ambos, este galán. Los venció a los dos, al tracio y al griego. Entonces el emperador ordenó que los trasladara. Así que ganaste peor, dijo Calígula, que era una persona poco recomendable. Aunque parezca curioso, en sus años inaugurales como emperador, a Nerón no le gustaban las luchas de gladiadores. Al principio trató de suplantar los combates por otros, acaso más grandilocuentes, pero también fingidos, eran combates de mentiras. Cuentan que en un estanque lleno de animales marinos y de agua, desde luego, ofreció el simulacro de una batalla naval. Otra atracción fue el combate a espada entre 400 senadores y 600 nobles romanos. Claro, usted dirá, ¿que era en serio? No, estaba todo ensayado. Y fue una sensación, porque hasta entonces solo combatían como gladiadores los esclavos y los presos. Pero todo aquello era un acomodo y la novedad duró poco. En realidad, en toda la historia de Roma, los emperadores nunca lucharon, los nobles nunca lucharon. Los que luchaban eran los gladiadores, eran profesionales, eran esclavos. No sucedió como en otros pueblos donde la nobleza luchaba. Por ejemplo, en Grecia. Bien.
A medida que el imperio se fue expandiendo, fueron llevados a Roma en calidad de prisioneros individuos cada vez más extraños. Usted podía encontrar en la arena, Rolón, pelirrojos de Britania y Galia, rubios del Rin, morenos de Mauritania, negros del interior del África, hombres de cobre de Singapur. Agrego yo, y es mentira. Nunca hubo un hombre de Singapur en el circo romano. En la época de Nerón incluso se organizaron por primera vez luchas entre mujeres. Qué bien. Con la exclamación Ave César, los que van a morir te saludan, los gladiadores entraban en la arena. Cuando uno caía afinado, se abría una puerta en uno de los costados de la arena y un esclavo entraba a todo lo que da. Le ponía un hierro caliente, un hierro candente en realidad, sobre el cuerpo del desplomado para cerciorarse de que el gladiador no se hacía el muerto. Porque había algunos que, viendo que les iba mal, se hacían los mortadelas, pensando que, finalizada la lucha, iban a poder escurrirse por alguna puerta lateral, cuando terminara el público de prestarle atención. Pero no, cuando caías en tierra y ponías cara de muerto, es una clásica expresión del teatro y también de las luchas, entonces venía este funcionario con un hierro candente y te lo ponía. Entonces, aquellos que no tenían bien ensayado su papel de muertos, inmediatamente decían lo siguiente: ¡ay! Y ahí es cuando todos decían: ¡no está muerto!, gritaban todos, y procedían a decapitarlo, toda vez que una vez separada la cabeza del tronco de una persona, resulta muy difícil que la muerte sea fingida. En tiempos de Nerón había en Roma 2.000 gladiadores. Recibían las armas en el momento del combate y después las tenían que devolver. Se los trataba con dureza, pero no les faltaba comida, ¿no? La dieta de los gladiadores se basaba principalmente en platos de cebada y puré de alubias. Ajá. Puré de alubias. ¿Quiere usted un puré de alubias? Bueno, sí, como Sí, no. es una especie de fainá. ¿Qué será eso? Claro. Poroto. Lo sometían también a masajes y fricciones para forzar el desarrollo de la musculatura. Detrás de los muros de las escuelas de gladiadores se desarrollaban dramas monstruosos que rara vez se conocían en el exterior. Séneca contaba la historia de un gladiador que, camino a la arena, metió la cabeza entre los rayos de una rueda para quebrarse el cuello. Solo para matarse, porque estaba descontento con su vida. Tácito supo de un desesperado intento de evasión de los gladiadores en Preneste en el año 64. La víspera de su presentación se ofrecía a los luchadores un gran banquete. Bajo estricta vigilancia le daban comidas que no habían visto en años, nada de puré de alubias. Corría el vinardo a raudales, había mujeres, una verdadera orgía, unas orgías feroces. En aquel entonces no había aquel prurito de que el deportista tenía que mantener una cierta compostura en los días anteriores, que la dieta, que acostarse temprano, ¿no? La concentración. ¿Qué concentración? Ahí vino y poroto y mujeres y cañones de crema pastelera. Digo yo, no sé si habría, pero se me ocurre. Bien. El gladiador que lo deseaba podía participar del desenfreno hasta que despuntara el día y se abrieran las puertas del circo. Cuentan que eran reuniones un poco melancólicas, porque todos tenían miedo de morir al día siguiente. Y muchos de ellos, muy borrachos, se la pasaban despidiéndose. Y eso en realidad entorpecía las orgías. Cuando usted se pone melancólico y propenso a la despedida en una orgía, la orgía fracasa. La despedida no forma parte estricta de la orgía. Cuando usted empieza a despedirse, ya la orgía se arruinó por completo. ¿Me entiende?
qué gracia hay de sexo feroz, de lujuria irrefrenable. El tipo dice, bueno, este cuerpito, todo está muy lindo. Bueno, esto produce en los demás participantes una especie de anticlímax. Una sensación de fracaso. Y dice, bueno, yo también me voy. ¿Para dónde vas? Para allá. Claro, bueno, vamos. te llevo. Para allá, bueno. Arranca vos. Todos van para allá. En orgía nadie va para allá ni para acá, justamente. Una orgía consiste en que nadie sabe cuándo va o cuándo viene. Bueno, y enseguida empezaba la lucha. Llamo la atención sobre la lucha con fieras, que era una particular variedad de los combates de gladiadores, ¿no? Se dice que Marco Fulvio Nobilior, el vencedor de los etolios, organizó en Roma en el año 181 a.C. el primer espectáculo con fieras. Al comienzo era un espectáculo inocente, mostraban ahí los lagartos. Pero luego degeneró. Al regresar de tierras lejanas, los romanos traían animales exóticos como testimonio de sus hazañas. Llegaban con leones, osos, panteras, cocodrilos. Al principio los exhibían en jaulas, pero bien pronto fueron integrados a los juegos circenses y los gladiadores debieron enfrentarlos. ¿Qué mostrarlo en una jaula? Vamos a pelear contra el oso. Augusto dicen que hizo masacrar en un total de 26 funciones 3.500 animales. No existían entonces reclamos ecológicos. Cuentan que incluso los cartagineses, los libios y los egipcios, los africanos en general, auspiciaban las capturas de las fieras para cultivar sus campos con menor riesgo. Había en ese entonces en el África muchas fieras. Entonces vos estabas cultivando porotos, por ejemplo, o agachado cosechando papas, y venía por detrás, digamos, un tigre y te comía. Esto producía un gran menoscabo en la agricultura. La ingestión de agricultores por parte de las fieras. Contemos para cerrar este informe que con la participación de las fieras en la arena se produjo un error, un descuido. Sucede que algunos gladiadores aprendían a amaestrar a las fieras. Entonces cuando se enfrentaban con ellas, las obligaban a ir a menos. Como quiera que sea, también se utilizaban las fieras amaestradas para algunos actos pomposos. Por ejemplo, Marco Antonio se lució en compañía de la actriz Citeris en un carro tirado por leones. Ese es un sulky, ¿eh? Imagina un sulky con 2 leones. Algunos conseguían que los toros se pararan en 2 patas. Eso no lo he visto nunca. Y bueno, que los elefantes se arrodillaran ante el emperador, eso sí. Sí, el elefante es arrodillado. El elefante se arrodilla, yo eso he visto, pero toros parados en 2 patas, nunca ¿no? más. Mire que en las corridas de toros, ¿qué les costaría? Sí, claro. Hacer parar al toro en 2 patas. Pero yo no he visto nunca. Para mí es mentira. Caballo sí, pero toro El caballo sí se para en 2 patas, pero el toro no. Animales que no se paran en 2 patas. A ver. La serpiente. El cocodrilo tampoco. Para mí sí. ¡No! ¿Cuántas patas tiene el cocodrilo? No lo sé. 4. 4 o 6. 4. 6. A mí me parece que tiene 6. ¿Cómo 6? ¿Tiene 6? No, 4. Le convendría 6. Claro, ¿Por qué? Por Porque el va largo. arrastrando mucho la panza. Sí. Le convendría 2 patas en el medio. Andaría mejor. Está mal terminado el cocodrilo. Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta crónica deportiva, podríamos decir? Yo al galán ese que le ganó a... Que le ganó al tipo, al Pintón y a los Valiente. gladiadores, al Tracio y al otro, ¿no? Sí. Había distintas clases de gladiadores, ¿se acuerda? Estaba el retiario, que era, o el reciario, como decimos nosotros, tiene que ver con la red. Trabajaba con una red.
y con un tridente. En una mano la red, en la otra el tridente. La técnica consistía en dejarte atacar y enredarte en un momento con la red. Y cuando estabas atorado en tus movimientos, entonces te ensartaba con el tridente como churrasco de croto. Ajá, como se decía ya. Pero el más clásico era el gladiador tracio, que era espada y escudo. Espada y escudo, y era mucho más eficaz que el resiario. El resiario era más lento. Imagínese. Pero la maniobra era más lenta. Claro, y con un pinche de choricero. Sí. Qué sé yo, había un tipo con una espada y no le daba mucho asunto. Los resiarios eran más pesados y los tracios, que eran los tipos con la espada y el escudo, eran más rápidos. Más ágiles. Sí, más eficaces. Discúlpeme, yo sí tengo que hacer una apuesta, voy ¿Usted va al tracio? Al retiario, sí. Digo al tracio. Al tracio, disculpe. Bueno, pero usted ¿a quién se lo dedicó? Al galán. Al galán, aquel. Al Ezio Próculo, que tenía un lindo nombre también. Sí, las hinchadas lo... Salvado apenas por un acento. Bien. Hemos resuelto que el tango que venga a amueblar esta charla, en virtud de la cobardía de los emperadores que no se atrevían ellos a pelear y mandaban a sus sirvientes, sea justamente el tango que se llama Cobardía. Cobardía es un bellísimo tango de Charlo que escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Vamos a hablar de Roma y el calendario. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos se regía por un calendario. El primer calendario era de origen etrusco, del cual hemos hablado aquí algunas veces, y después fue modificado por Julio César, y la cristiandad misma usó ese calendario hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, ¿no? Se dice de este rey que nació el mismo día en que Rómulo fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos ustedes saben, el 21 de abril del año 753 a.C. ¿Cómo se sabe esto? Y bueno, se sabe porque en realidad lo que se sabe es que Cristo nació 753 años después de la fundación de Roma. Hay gente que tiene una idea errónea de lo que era el tiempo antes de Cristo. Algunos creen incluso que los años empezaban en diciembre, seguían en noviembre, en octubre, y que los meses empezaban el 30, y 29, 28, 27, y así se fue retrocediendo hasta el 1 de enero. Bueno, no era así, no era así. Tampoco es verdad que Cristo haya nacido exactamente en el año que se dice. Entonces se da la paradoja que después de haber hecho algunas indagaciones, parece, según los cálculos de Dionisio el Exiguo, que Cristo nació 6 años antes de sí mismo. Hay otras discusiones también, como si hubo año cero. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué vino? ¿Año 1 antes de Cristo? ¿Año 0, año 1 después de Cristo? ¿O directamente año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo? El criterio más seguido es este segundo. O sea, no hubo año 0. Bueno, son discusiones. Este calendario del que hablábamos, ¿no? El invento del rey Numa Pompilio, recuerdo la lista de los reyes romanos, ¿no? Primero Rómulo, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolero el Morocho. Esa lista la hicimos al griego Caracasi, que era un compañero nuestro que estudiaba Derecho. Cuando estudiábamos Derecho Romano, en el apunte le agregábamos a un rey, a los reyes de Roma, que era Tisolero el Morocho. Y el tipo se lo estudió y se lo aprendió. Él es abogado ahora.
Lo importante Y es los Scooby. vivos que le hacíamos el chiste, no. Bueno, según se dice, Numa Pompilio tenía poderes mágicos. Cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Tenía algunas divinidades menores que le revelaban secretos que los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo. Dioses amigos que le decían, mirá, para el rayo tal cosa, enganchar los dedos. Bueno, suponete. Y había escrito Numa libros sagrados llenos de estas revelaciones que fueron sepultados con él. Una mala idea. Sepultaron, parece, a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Unos 400 años después de su muerte, 400 sería mejor, una lluvia, ya esto fue durante la República, ¿no? Exhumó los féretros, la lluvia, como suele ocurrir, y entonces abrieron los féretros y encontraron los libros, pero el rey Numa no estaba. El otro ataúd estaba vacío. Debe ser cuento, pero no importa. Y vaya a saber por qué se les ocurrió a los romanos de aquel entonces quemar, que esos libros había que quemarlos. Entonces primero lo enterraron y después los quemaron. A nadie se le ocurrió leerlos. Qué cosa, parece la feria del libro. Bueno, este calendario de Numa tenía elementos solares, elementos lunares, quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes ayudaron a ordenar este calendario. Los etruscos todavía estaban allí en tiempos del rey Numa, ¿no? Hay una obra que nos ayuda a recuperar ese calendario, que era además una agenda, que es lo que más interesa al calendario. El calendario no tanto los días, era una agenda que decía los días que eran buenos para hacer negocios, los días que eran malos, días fastos, días nefastos. Y hay un libro de Ovidio, un autor muy transitado en este programa, recuerden ustedes la Metamorfosis de Ovidio, y este es Los Fastos. Es un largo poema de 4.772 versos, que aprenderse de memoria ya es una cosa, ¿no? Y ahí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año. Llegó hasta la mitad Ovidio. Impresionante lo que hubiera sido todo el año. Sí, claro. Bueno, hubiera durado bastante más. En los tiempos primitivos, los romanos tenían un año de 10 meses. Solo 10 meses, desde marzo hasta diciembre. E ignoraban 2 meses que no tenían nombre, meses muertos. Entonces empezaban en marzo, que era el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el padre de Rómulo, Marte, ¿no? El fundador de Roma. Después venía Aprilis, que venía de aperire, de abrir, la tierra se abre en ese mes en el hemisferio norte. Después venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa, que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, que no tiene que ver con la griega Maya, la madre de Hermes, bueno, todas esas cosas. Junio era tal vez dedicado a la diosa etrusca Juni, ¿no? O tal vez a Juno, la forma romana de Hera, la mujer de Júpiter. Después venían los numerales, Quintilis, Sextilis, que ya en época del imperio, Quintilis fue julio, por Julio César, y Sextilis agosto, por Augusto, y después septiembre, octubre, todos los que ya conocemos. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación, se introdujeron enero y febrero, que le dieron vida a los meses muertos, ¿no? Enero estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, Januarius. Yo no sé si es que una miraba para atrás y otra para adelante, que no solo quería decir que examinaba al mismo tiempo el porvenir del pasado, sino que era el dios que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes ángulos. Es una especie de Ortega y Gasset avant la lettre. Entonces era el dios de la evaluación consciente, de la reflexión. Bueno, pero era también Jano, mirá qué lindo esto, el dios de las puertas. Sí. Y lo ponían siempre una imagen arriba de las puertas. En época de guerra el templo de Jano estaba siempre abierto, porque decían que Jano ayudaba en la guerra, pero bueno,
cada vez que había una puerta metían una imagen en el diojano. Bueno, no importa. Después el otro mes era Februbus, un dios de los muertos, identificado luego con Hades. Ahora, bueno, ¿cuál es el lío acá? Fíjate, mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días. Febrero 28 y lo demás 29. Total 355, macho. Te faltan 10. Claro, seguís así, van pasando los años y a vos te dan las vacaciones para ir a Mar del Plata mientras cae la nieve. Sí. Ahora bien, para cubrir la diferencia, de cuando en cuando, por decreto, se intercalaba un mes por decisión del gobierno. Y el mes ese lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. ¿Vio cómo es el gobierno? Venía el 23 de febrero, después venía un mes y después venía el 24 de febrero. Se armaban unos líos. Pero sí. Con los sueldos. Nos vemos mañana. Con los calculá. Bueno, el encargado de decidir esto, vamos a poner un mes que venimos atrasados, era un funcionario que estaba en relación con el calendario, que era el pontífice. La palabra pontífice quiere decir en realidad un tipo que hace puentes. Era un cargo que al principio señalaba un tipo que hacía puentes, pero después cualquier cosa hasta llegar ahora. Julio César era pontífice máximo y era responsable del calendario, y un día dijo, bueno, este calendario viene mal. Y encargó a un matemático griego, Sosígenes, la confección de un calendario basado en el calendario egipcio. Y de allí nació el calendario juliano, que era mucho más preciso, y que se usó hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII también vio que ya estaba bastante atrasado el calendario, y pasó en 1582 del 4 de octubre al 15. Hoy 4 de octubre, mañana 15 por decreto del Papa. Justo ese día, el 4 de octubre de 1582, murió Santa Teresa de Jesús, que murió el 4 y fue enterrada el 15. Sí. Pero usted sabe que se armaron muchas cosas graciosas. En algunos países, el calendario antiguo, países que no dependían del Papa, se siguió usando. Entonces había en el occidente 2 fechas. Y esto en algunos países fue hasta bien entrado el siglo XX. En Rusia recién se utilizó el nuevo calendario con la revolución. Y cuenta Vladimir Nabokov que cuando él era chico, una familia muy afrancesada, pero que vivían en Rusia, y le festejaban 2 veces el cumpleaños. Una vez con el calendario juliano y otra vez con el gregoriano. Se suele decir que Shakespeare y que Cervantes murieron el mismo día. En realidad no, porque en Inglaterra todavía estaban utilizando el otro calendario. Así que no murieron el mismo día. Bien. Hay un detalle lindo que es los meses lunares que usaban los romanos, los meses, ¿no? Tenían 3 puntos. El primero se llamaba calendae, que era el primer día del mes. Y de allí viene la palabra calendario, ¿no? O sea que las calendas de un mes eran el primer día. Las viejas solían usar, hasta no hace mucho, el dicho para las calendas griegas. Este te va a pagar para las calendas griegas. Y las calendas griegas eran un oxímoron, porque los griegos no tenían calendas, y sí los romanos. Pero ese era un dicho de viejas romanas, que ya no hay. Después, una de las invenciones de este nuevo calendario juliano eran los días agregados cada 4 años. Y entonces no lo ponían el 29 de febrero, no inventaban el 20, sino un día que también estaba entre el 23 y el 24 de febrero. Ahora, si calendae era el primer día de cada mes, 23 de febrero era el 6º día antes de las calendas. Y si después del 6º día antes de las calendas ponías otro día más, era que había 2 días sextos antes de las calendas. Es decir, era un día bisexto. Y por eso ese día supernumerario
da nombre al año que lo contiene, que es bisiesto, ¿no? Bueno, todas esas cosas tenía este calendario. Había días que se llamaban fasti, fastos, durante las cuales se podían hacer negocios, otros nefastos, no todos de mal agüero como se cree ahora, ¿no? Pero en los que no se hacía mucho. Había incluso días mixtos, que eran a la mañana fastos y a la tarde nefastos, como sabe cualquiera, ¿no? Y ahí estaban todas las fiestas, que eran obligatorias, la fiesta de los escudos, había fiestas el 14 o el 15 de mayo, había una procesión que iba a buscar unos muñecos y lo tiraban al río, creyendo que de este modo libraban a la sociedad de muchos males. Había unas fiestas en diciembre que se llamaban Saturnales, que ahora nosotros llamamos Navidad. Bueno, bien está haberse acordado de este calendario romano, que no solo era una manera de organizar la vida política, sino que era una agenda, una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo. Y también era una forma de vaticinar, al decir que ciertos días eran propicios y otros no. Bueno, esta es una forma de vaticinio. El martes no te cases ni te embarques es una forma de vaticinio. Cuando pienso en a quién dedicar esta pequeña recordación, se me ocurre pensar en los dos personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado, que son Julio César y Octavio Augusto, que todavía se llaman así hoy los meses, ¿no? Y siendo como soy yo uno de los que creen que el calendario es el tiempo, me temo que el calendario es para el alma una metáfora, y particularmente una metáfora de la espera. El calendario está relacionado con la espera. ¿Qué es lo que hace un tipo cuando está en cana? Sí, Sino cuenta los días. hacer él su propio calendario, lo escribe en la pared, ¿no? Marcando rayitas. ¿Para qué consulta uno con más frecuencia el calendario sino para saber cuánto falta para que algo suceda, ¿no? Y yo creo que así como los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era, los calendarios que nos regalan los tintoreros, que son los que han reemplazado a los pontífices en el cuidado del calendario, ahora son los tintoreros, ¿no? Por favor. Deberían hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran. Y así que cada año podíamos consultar, bueno, aquí te va a pagar tu cuñado, aquí sucederá esto, aquí lo otro. Pero bueno, también podría decirse que esperar es engañoso, que en cada espera hay una trampa, que esperar desgasta y que los sucesos son a veces como sombras fugitivas, que como la zanahoria que tienta al burro va engañando al hombre esperanzado, ¿no? Digo, en vista de esta última consideración, yo decretaría la anulación del calendario y haría la experiencia de una vida sin calendario. Y no me vengan ahora con que esto se parece a esas cosas que dicen la gente que lee El Principito, ¿no? Y que quema sahumerios en la casa y que dicen que ellos no tienen reloj porque viven libremente. No. Es la experiencia de saber qué podría ocurrir en un mundo donde nada esté sujeto a los acontecimientos futuros. ¿Y quieren que les diga qué ocurriría? Pues la civilización se desbarrancaría, porque no hay una sola cosa que hagamos que no tenga su punto de apoyo en el futuro, que no sea mirando hacia adelante, que no sea atando la soga por la cual nos deslizamos a algo futuro de lo que hacemos depender nuestro presente. No hay otra cosa que esperanza. La esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes, la esperanza de convertirse en un abogado si es que uno estudia, Dios mío. Comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan. Hay una entropía del alma que tiende hacia el futuro. Vivimos, decía Ortega, como el arquero de Racing, inclinado hacia adelante, inclinados hacia el futuro, ¿no? La justicia la proyectamos hacia el futuro y hasta diría yo que nuestro cuerpo se prepara para el amor, para una instancia futura. Nuestro cuerpo adivina lo que va a pasar, a veces. Entonces,
La dedicatoria de hoy es hecha para los que esperan, y todos esperan. En un mundo en donde el tiempo va solamente en una dirección, no hay más que hacer que esperar. Hemos ido a la discoteca para que nos dieran un disco que tuviera algo que ver con el almanaque. Sacó el tipo y así, tome. No hay. Dice, ¿cómo se llama esta samba? 7 de abril. Listo. Bueno, ¿Qué señor. tiene que ver? Es Va a un día. encontrar con mucha Es una fecha. samba que aparece en el almanaque. Me Bueno, mostró el 7 de abril. Aquí. Bueno, por favor. Vamos a escuchar entonces, dedicado a Julio César, el inventor del almanaque, esta samba, en la versión de Eduardo Falú, la 7 de abril. Atención, nuestros amigos supersticiosos, los que están esperando manos santas, aparecidos y milagros de segundo orden, porque hoy vamos a hablar de los poderes de Daniel Hume. ¿Y quién era Daniel Hume? Fue un escocés que nació en el año 1833 y que, según parece, tenía algunos poderes sobrenaturales que sorprendieron a todo el mundo, que además lo hicieron muy famoso en su época. La familia de Hume era pródiga en clarividentes. Había muchos clarividentes en la familia. La madre de Daniel predecía la fecha en que moriría que la gente iba a morir, tanto en su familia como en el vecindario. Por esta razón las personas huían de la compañía de la mamá de Hume. Quien se cruzaba con esta señora salía corriendo e incluso ponían dedos en el oído para no escucharla. El padre de Hume, a quien su mujer le había dicho que se iba a morir en 1843, enloqueció por esa circunstancia o por otras y se mató en 1842. Dejó una nota que decía ja, ja, ja. Espero que no hayan conjeturado por eso que estaba loco. Es una muestra de gran cordura. Cuando Daniel cumplió 9 años, lo mandaron a Estados Unidos con su tía. Dicen que querían tenerlo lejos de Escocia por las cosas que solía hacer. Parece que lograba que los muebles se movieran, digo sin tocarlos, ¿no? Y conseguía además que los muebles se movieran casi... parece un énfasis innecesario, como hablar de los muebles movibles, es como hablar de los hermanos Brothers. Un mueble quiere decir eso, algo que se mueve. Bueno, esto tenía harta a la familia, imagínese, ¿no? Por otra parte, a veces convocaba a algunos fantasmas. Además se dedicaba a la música, tocaba bien el piano y era un excelente cantor, Daniel. En muy poco tiempo sus prodigios, no los musicales, sino los relacionados con la magia, se hicieron famosos. La Universidad de Harvard designó una comisión que diera fe de sus proezas o, por el contrario, certificara el fraude. Varios profesores vieron primero moverse y elevarse una mesa y luego todos los muebles de la sala se agitaron. Más tarde, Daniel Hume hizo aparecer unas manos fantasmales que agitaban pañuelos. Increíblemente, la comisión de Harvard aprobó sus poderes. Es decir, no los aprobó en el sentido que los autorizó, sino que dio fe de ellos. Y Hume empezó a recorrer el mundo para mostrar estas maravillas. El 8 de agosto de 1852 voló por primera vez. Durante una fiesta se elevó hasta tocar el techo con la cabeza. En otras ocasiones parece que levitaba incluso sin darse cuenta, que es la mejor forma de levitar. Aseguraba más tarde no recordar haberlo hecho. Se distraía y se iba para arriba. A los 22 años, el joven Daniel Hume volvió a Europa. Llegó a Londres, precedido por su fama, y fue de inmediato invitado a un sinfín de recepciones en las que se apiñaban miles de personas para verlo. Hume solía decir que tan enorme concurrencia se debía a que tanto los creyentes como los escépticos
estaban de un modo u otro interesados en él. Bueno, es obvio. Entre otros, en Londres lo vieron gentes de la Real Academia y Charles Dickens, que dijo que Ham era el mejor farsante de la historia. Está bien, Dickens. Está bien. De Londres, Ham pasó a Italia y llegó hasta Florencia. Allí fue recibido en el palacio de la condesa Orsini. La condesa Orsini en Florencia. Dicen que los espectadores pudieron ver volar un piano, varios candelabros y que unas manos cálidas surgidas de la nada tocaban a las personas presentes. Entre los asistentes estaba el escritor americano Nathaniel Hawthorne, que parece que se desmayó, el de la letra escarlata, ¿lo recuerdan? Un escritor bárbaro ese, ¿eh? Y se desmayó cuando una mano fantasma estrechó la suya. Bueno, desde luego, yo también me desmayaría, si bien no soy un gran escritor, si una mano fantasma estrechara la mía. Bueno, desde ese día Hawthorne aceptó como verdaderos aquellos movimientos y aquellas apariciones. En Florencia, Home tuvo algunos problemas. Una inglesa se le enamoró, ¿no? Y se fue con él, pero la muchacha estaba casada y el adulterio no era bien visto, y menos aún si la mina se iba con un brujo. Así que un día salió a pasear con su enamorada y le tiraron un tiro, Ham se salvó de la muerte por milagro y, preocupado por su integridad, declaró que se había despojado de sus poderes, que había abandonado sus poderes. Se encerró entonces en una casa, en una villa romana, con la intención de no salir por un año, y así fue, se quedó ahí. Pero era tan famoso que hasta el Papa Pío IX debatió con sus cardenales si era bueno que Ham residiera en Roma. Bueno, después de quedar un año encerrado allí, abandonó esta casa y marchó a París. Yo creo, de todos modos, que en la casa se encerró con la mina, porque abandonó el ejercicio de sus poderes, pero no a la mina. Napoleón III, que era un hombre supersticioso, reclamó la presencia de este hombre. Había enviado un emisario con una enorme suma de dinero para que Ham viajara a Francia. Y allí, en las Tullerías, donde vivía Napoleón III con su mujer, la familia real, Ham ofreció lo mejor de su repertorio. Eugenia de Montijo, la mujer del emperador, quedó tan impresionada que perdió el habla por 2 días, muda por 2 días. Dijo que una mano se había apoderado de la suya, y que era la mano de su difunto padre, no la mano de Daniel Ham, sino la del difunto padre de Eugenia de Montijo. ¿Y cómo reconoció esa mano?, preguntará hasta el Rolón. Por un callo que tenía el viejo Montijo. ¿Ah, sí? Desde entonces Ham se presentó en teatros. Napoleón III y Eugenia jamás faltaban a las funciones. Tiempo más tarde le presentaron a Daniel al conde Gregory Bezborodki. Sería mejor decir Bezborodki. Discúlpeme, mi ruso, o lo que fuere, es deficiente. Bueno, este conde, Bezborodki, andaba con una mina que era su cuñada, Alexandrina de Kroll. Esta era una muchacha hermosa que tenía 17 años y que se había acercado hasta donde estaba Ham para que él le dijera algo acerca del futuro. Entonces, impresionado por la belleza de Alexandrina de Kroll, Ham le vaticinó lo siguiente: usted, señorita, se casará conmigo. Y el vaticinio se cumplió. Bueno, eso lo he hecho yo también muchas veces. Por suerte no se le ha cumplido. A veces, la mayoría de las veces no se me cumple, pero no con casamiento. Claro. Bueno, en 1859 se casaron, pero aquel matrimonio duró poco porque Alexandrina murió a los 3 años. La muerte de Alexandrina fue para Ham un golpe terrible. Se fue a Roma, de donde fue expulsado, volvió a París, perdió el favor de Napoleón III, que estaba ya ocupado con
con sus problemas con los prusianos. Ni siquiera le sirvió a Ham otra estupenda prueba de levitación. Parece que comenzó a flotar a 1 metro del suelo y salió volando con los pies para adelante por una ventana. Volar con los pies para adelante, nótese, los aficionados al vuelo de superhéroes de historietas y de películas, es absolutamente infrecuente. El héroe de historietas vuela de panza y con las manos, con los brazos extendidos hacia adelante. Así vuela el héroe de cómics. Este hombre volaba con los pies para adelante, que es una forma de volar, me parece a mí, mucho más cómoda. Se me dirá que usted no ve, esa es la dificultad que tiene, usted no ve para dónde va. Salvo que levante el marote, lo cual le hace perder velocidad con toda seguridad. Pero bueno, salió volando con las patas para adelante por una ventana. Luego entró el edificio otra vez por la ventana, pero de un piso más bajo. Eso entusiasmó un poco a la gente. Pero pronto se olvidó su proeza. París fue sitiada por los ejércitos de Prusia. Y así desalentado, Ham se fue con sus milagros a Rusia, después a Londres otra vez, donde incluso el Parlamento debatió la veracidad de sus milagros, y finalmente terminó en la Riviera Francesa. De vez en cuando daba alguna velada privada dedicada a sus amistades, pero ya no lo hizo más en público porque decía que los espíritus ya no acudían como antes. Murió en julio de 1883, tuberculoso. Tenía 50 años de edad. Qué estupenda historia, ¿eh? Qué ganas de haber estado allí. Los informes además están escritos de un modo un poco cínico, es verdad. Pero no se pone el acento sobre los trucos de este hombre, ¿no? El tipo salió volando por la ventana, te dice. Qué cosa, me hubiera gustado ver. Yo que busco milagros. Sí, claro. Me hubiera gustado verlo por la misma razón que los escépticos y los creyentes querían verlo en Roma. Yo pertenezco al mismo tiempo a los dos grupos. A los escépticos que van a fijarse a ver si hay un piolín, y a los creyentes que tienen ganas de que de una vez por todas se produzca un milagro, uno de verdad, no milagro eso de boquilla. Cuentan los que dicen que vieron a uno que vio. ¿A quién dedicar esto? Al protagonista, a Daniel Ham, este hombre que hacía algunas cosas interesantes. Después de todo, haberle dicho a esta minita que se iba a casar con él y que la mina lo haya aceptado es una forma de milagro. Pero ya se sabe que cuando hablo de milagros no digo eso. Eso que me dicen, ¿no le parece suficiente milagro que el sol salga, que el amor se produzca? No me parece suficiente milagro. Pero cuando el amor nace en circunstancias tan difíciles, podemos hablar de un semimilagro. En ese sentido yo acepto que es la cosa más parecida a un milagro que yo he visto en mi vida, es esa. Que aparezca el amor allí donde no parecía muy probable. Lo que no significa que vayamos a buscar cosas improbables. No, significa otra cosa. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con levitaciones, con manos que surgen de la nada, manos pálidas que estrechan nuestras manos, y milagros así, muebles que se mueven, pianos voladores, y encontramos el tango Mano Blanca, que está referido seguramente a estas manos que estrecharon, por ejemplo, las de Nathaniel Hawthorne, este escritor que uno tanto admira. Así que el tango Mano Blanca, que está disfrazado como en su intención, como si aludiera al nombre de un buey. Mire si va a hacer Mire eso. si un buey se va a llamar
Mano Blanca y otro se va a llamar Porteñito. Esos no son nombres de bueyes. ¿Cómo se llamarían los bueyes en esta época tan pretenciosa, no? Si hubiera... Es tan pretenciosa que no hay bueyes. Pero... No, pero estos no eran bueyes, eran caballos. Caballos. Sí, eran caballos, no, porque no es un carretero, sino un carrerito, sí, es un carrero que viene con caballos. Son 2 caballos. Una yunta de ruano, concretamente. Sí. Tampoco hay caballos, Alejandro. Tampoco hay no caballos. solo no hay ¿Cómo se bueyes. llamarían Los bueyes se llamaban zaraza, por ejemplo. Los caballos de un carrero, Porteñito y Mano Blanca. ¿Y ahora cómo? Sí, no sé. Jonathan. Sí. Jonathan y Kevin. Bien, Mano Blanca canta Nelly Omar.